Hola a todos, vamos con el segundo vídeo de ejercicios de repaso para el examen de mañana. En el ejercicio 4 me dice lo siguiente: el señor Sousa ha percibido una herencia valorada en 90.000 euros y la entidad que gestiona el cobro de la misma le propone varias opciones para percibirla. Responda a las cuestiones planteadas en cada opción por el perceptor del capital, sabiendo que la operación se valorará a un 6% de interés anual. La primera opción es disponer de 20 cantidades constantes al final de cada año. La primera dentro de 4 años. ¿Cuál será la cuantía de los pagos? Como siempre hemos dicho en clase, lo más importante es representar la línea temporal del préstamo. Lo vemos aquí representado, son 20 cantidades constantes, con lo cual hablamos de 20 anualidades, no de 20 años. Por tanto, si la primera anualidad va a ser en el año 4, ahí está, en el año 4, esto significa que a partir de ahí cuento 20 anualidades, ¿de acuerdo? Serían 23 años en total, porque le quito los 3 de carencia y serían las 20 anualidades. El valor actual va a ser igual a A por A sub i. ¿Qué es lo que pasa? Que A por A sub i me va a llevar justo al momento anterior, al primer vencimiento, que va a ser el momento 3, ya que el primer vencimiento es el 4. Pues además debo actualizarla a 3 periodos para llevarlo del momento 3 hasta el momento 0, ¿de acuerdo? Y lo igual a los 90.000 euros. Operando me dará el valor de la anualidad constante, que va a ser 9.345,44 euros. En la segunda opción me dice que dispone de una mensualidad constante de 900 euros hasta agotar el capital disponible. ¿Cuántos reintegros mensuales puede realizar? En el caso de ser un número no entero, determinar el valor de la extracción complementaria que puede realizar si de hacerla un mes después de la última extracción regular. Bien, como siempre, dibujamos la representación temporal del préstamo. En este caso, los 90.000 euros se van a agotar mediante extracciones mensuales, con lo cual las cantidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, n-1 y n son meses. Bien, pues me da igual cuál sea la incógnita, la igualdad, la equivalencia va a ser igual, el valor actual va a ser igual a A por A sub i, ¿de acuerdo? En este caso, n son meses, con lo cual el tipo de interés debe estar expresado en meses. ¿Y cómo lo obtendré? A partir de la equivalencia entre el tipo de interés anual y tipo de interés casimal. 1 más i igual a 1 más i sub k elevado a k. En este caso, e sub k sería i sub 12 y k sería igual a 12. Por lo tanto, despejo cuánto vale i sub 12, que va a ser igual a 1 más i elevado a un doceavo menos 1. Por lo tanto, el tipo de interés mensual equivalente al 6% anual que me da el enunciado va a ser un 0,486751%. Pues sabiendo eso, despejo la ecuación. 90.000, que es el valor actual, va a ser igual a 900 euros, la cuantía de cada término de la renta, por 1 menos 1 más i sub 12 elevado a menos n, siendo n el número de meses, partido entre i, y eso me dará, despejando, que 1,004867,551 elevado a menos n va a ser igual a 0,5132449. ¿Cómo despejo la n de un exponente? Muy sencillo, aplicando logaritmos neperianos. Si aplico a cada lado un logaritmo neperiano, me encontraré que la igualdad se mantiene. Y como propiedad de logaritmos neperianos, el logaritmo neperiano de a elevado a b es igual que b por el logaritmo neperiano de a. En este caso, el logaritmo neperiano de 1,004867,551 elevado a menos n es igual que menos n por el logaritmo neperiano. ¿Qué he conseguido? La posibilidad de despejar directamente cuánto vale n, que va a ser 137,36 meses, puesto que la renta que hemos tratado es una renta mensual. Ahora me dice que cuál será la cuantía complementaria. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que cuando me hablan de 137,3 pagos mensuales, realmente solo puede haber 137 pagos mensuales. El resto no llega a ser un pago mensual, con lo cual yo debo redondear a 137 el número de mensualidades. Si lo hago de esta forma, los 90.000 euros ya no serán iguales a A por A sub 137 al tipo de interés mensual, porque para que fueran iguales debería ser 137,36, ¿vale? Si redondeo a 137 no puede ser igual. Por tanto, para que la igualdad se mantenga, debo sumarle además un pago complementario. Tengo, por tanto, A, valor actual, que se valora en el momento 0, el valor actual de una renta de 137 mensualidades al tipo de interés mensual, que me va a llevar justo al momento anterior al primer vencimiento, que va a ser el 0, y hemos dicho que le vamos a sumar un pago complementario para poder completar esa parte fraccionada de valor de n que yo le he restado, ¿de acuerdo? Ese pago complementario se realiza, según enunciado, al mes siguiente de la última extracción mensual, con lo cual va a ser en el mes 138. Para que esta ecuación esté bien, todos los sumandos deben estar en el momento 0, y es por eso por lo que C lo actualizo 138 meses al tipo de interés mensual. Si sustituyo los datos, despejo el valor de C, me dará
que el pago, la extracción mensual, la extracción que voy a sacar al mes siguiente de la última extracción mensual para que pueda agotar los 90.000 euros va a ser de 327,72 euros. La opción tercera me permite disponer de 15 anualidades crecientes de 300 euros anuales. La primera al finalizar el cuarto año. ¿Cuál es la cuantía de la primera anualidad? Pues como siempre es fundamental representar gráficamente el préstamo. En este caso va a ser una renta creciente en progresión aritmética de cuantía P. Son 15 anualidades, por lo tanto tendría que empezar en el año 4 y acabaría en el año 18, ¿de acuerdo? Entonces aquí aplicaría el valor actual de una renta variable en progresión aritmética, que es A por A sub n i más P partido entre I por A sub n i menos n por V elevado a n, siendo V elevado a n 1 más I elevado a menos n, ¿de acuerdo? Pero la fórmula esta me llevaría, al igual que el A por A sub n i, me llevaría justo al momento anterior al primer vencimiento. Con el primer vencimiento es el año 4, pues me llevaría al 3. Pero yo quiero plantear la equivalencia en el año 0, hasta los 90.000 euros los consigo hoy, con lo cual debería actualizar esa fórmula de valor actual de la renta variable, actualizarlo 3 periodos para llevarlo desde el momento 3, que es donde me lleva, hasta el momento 0. Ya puedo sustituir y operar para despejar el valor de A, que va a ser la cuantía de la primera anualidad. Paralelamente me dice el problema que el señor Sousa ha realizado un plan de ahorro en la misma entidad financiera durante los últimos 10 años, realizando aportaciones en un fondo que remunera a un 6% de interés anual liquidable mensualmente, es decir, un J sub 12. El compromiso adquirido por el señor Sousa fue realizar aportaciones trimestrales de 850 euros el primer año, que para cada trimestre es constante, pero que se va incrementando de año en año en un 3% anual acumulativo. En estas condiciones, ¿cuál será el capital acumulado por el señor Sousa en el fondo después de 10 años? Bien, aquí hay que tener en cuenta varias consideraciones. En primer lugar, me da un tipo de interés J12, que no me vale para nada, ¿de acuerdo? En segundo lugar, la renta es trimestral. Yo todos los trimestres hago aportaciones al fondo. Y en cuarto lugar, la renta es constante para cada trimestre, pero es variable de año en año en progresión geométrica. Este tipo de rentas variables año en año y constantes para cada periodo decimal se resuelven en dos partes. Una primera parte, como si se tratara de una renta anual, en este caso variable en progresión geométrica, ¿de acuerdo? Pero como no es anual, sino que es trimestral, lo debo corregir multiplicándolo por S sub K y sub K. Vamos a ver en este problema. En primer lugar, resolvería el problema con la fórmula de renta variable en progresión geométrica. Bien, sería A por V por Q elevado a N por V elevado a menos 1 partido entre Q y menos 1. Como si yo aportara al fondo una cantidad al año variable en progresión geométrica. Primer punto. Pero como no es anual, sino que es una renta trimestral, lo debo corregir multiplicándolo por S sub K y sub K, en este caso por S sub 4 y sub 4. Bien. Además me pide valor final, no valor actual, con lo cual ese valor actual que obtendría lo debería capitalizar. Y lo hacemos así para no tener que memorizar distintas fórmulas para valor actual y final. Bien, para el caso del problema, primero calculamos el interés mensual equivalente a J sub 12 mediante la equivalencia I sub 12 es igual a J sub 12 entre 12. Por tanto, el 6% anual liquidable mensualmente se convierte en un 0,5% mensual. Como en la fórmula hemos visto, vamos a necesitar utilizar tanto un interés trimestral, que me sirve para calcular la periodicidad de la renta, como el tipo de interés anual. Voy a calcular tanto uno como otro equivalentes al tipo de interés mensual que me da el problema. Por tanto, calcularé el interés anual equivalente al 0,5% mensual y calcularé el interés trimestral equivalente al 0,5% mensual que me da el problema. Así se calcula de la siguiente forma, ¿no? Además, entonces ahora ya pasamos a resolver los dos pasos comentados. En primer lugar, vamos a resolverlo como si fuera una renta mensual anual, es decir, como si yo cobrara el primer año 850 euros y cada año este importe se incrementara año a año en progresión geométrica de un 3%. Bien, pero como no es una renta, yo no aporto 850 euros al año, sino al trimestre, debo corregir esa renta que he tratado como anual por el factor de conversión S sub K y sub K. En este caso S sub 4 y sub 4, que sería el que aparece con el número 2. De esta forma puedo obtener cuál es el valor actual y de esta forma, capitalizándolo, podría obtener cuál es el valor final de esta renta, de esta aportación. El ejercicio quinto. El señor
Hugo necesita solicitar un préstamo de 60.000 euros de nominal para amortizarlo en 20 años. Aquí me dice que sea como sea la forma que emplee para amortizarlo, se amortiza en 20 años, no en 20 anualidades, sino en 20 años. Y para ello le ofrecen varias opciones alternativas. Responde a las cuestiones planteadas en cada caso. Una primera opción es amortizar el préstamo mediante anualidades constantes, pero existe una carencia mixta inicial de 3 años. ¿Qué significa carencia mixta? Significa que durante 3 años pago intereses pero no amortizo. Entonces, como pago los intereses, el saldo permanece constante, como veremos a continuación. Si el tipo de interés además es cambiante, 3% de los primeros 10 años y 4% para el resto, determinar el valor de la anualidad, la cuota de amortización del sexto año y la cuota de interés del año 12. Vamos allá. Primero, como siempre, representar gráficamente el préstamo. 3 años de carencia mixta implica que pago intereses. Al pagar intereses, el saldo permanece constante. El año 0 debo 60.000, después del tercer año de carencia mixta sigo debiendo 60.000. Y ahora es cuando amortizo mediante anualidad constante. Como en total son 20 años, hablo de 17 anualidades. Pero ojo, al tener dos tipos de interés distintos, estas anualidades constantes las voy a tratar como si fueran dos rentas diferentes. ¿De acuerdo? Es decir, por una parte, el valor actual, 60.000 euros, planteo el equilibrio, planteo la equivalencia del año 3. ¿De acuerdo? Una vez pagados los intereses, me queda 60.000 y eso va a ser igual a los pagos que voy a realizar. Por un lado, va a ser el valor actual de una renta de 7 términos, que va desde el año 4 hasta el año 10 de cuantía A, y la separo del resto porque va a ser opera bajo un tipo de interés del 3% distinto a los siguientes, ¿de acuerdo? A por A sub NI, ¿dónde me va a llevar? Al momento anterior al primer vencimiento, que como en este caso es el año 4, el momento anterior sería el 3, que es justo el momento en el cual planteo la equivalencia, por tanto no debo hacer nada más el valor actual de la segunda renta, que también es de cuantía A, en este caso son 10 términos, y como sabéis la separé del anterior porque opera bajo un tipo de interés distinto, I'. Entonces, el valor A por A sub NI, en este caso N igual a 10 y el tipo de interés el 4%, me va a llevar siempre al momento anterior al primer vencimiento. El primer vencimiento es el 11, por tanto el momento anterior será el 10. Para que esta equivalencia esté bien, esa cantidad, ese valor actual, lo debo actualizar además desde el 10 hasta el momento 3, que es el momento en el cual planteo la equivalencia, por eso lo multiplico por 1 más I elevado a menos 7. Y utilizo el tipo de interés del 3%, que es el vigente para esos periodos que quiera actualizar. Despejando el valor de A, me daría que la anualidad es igual a 4.678,30 euros. ¿Cuál será la cuota de amortización del sexto año? La cuota de amortización del sexto año se corresponde con la tercera anualidad, por lo tanto hablo de M sub 3. Como sabemos, cualquier M sub K es igual a la primera cuota de amortización por 1 más I elevada al cuadrado. No aparece ahí, pero sería elevada al cuadrado. M sub K es igual a M sub 1 por 1 más I elevada a K menos 1. En este caso, M sub 3 va a ser igual a M sub 1 por 1 más I al cuadrado. Y M sub 1, que se corresponde con el cuarto año, va a ser igual a la primera anualidad menos la primera cuota de interés. Por tanto, M1 va a ser igual a la anualidad que haya calculado, 4.678,30, menos la primera cuota de interés, que va a ser el saldo anterior, que es 60.000 euros, por el tipo de interés del 3%. Eso me dará cuánto vale M1. Por tanto, M3 será igual a M1 por 1 más I elevada al cuadrado. Aquí sí aparece el cuadrado. En total, la tercera cuota de amortización será 3.053,59. No debemos despistarnos porque aunque me pidan la cuota de amortización del sexto año, realmente, como hace referencia a la tercera anualidad, me están pidiendo la tercera cuota de amortización. Me piden además cuál es la cuota de interés del año 12, que va a ser igual al saldo pendiente de amortizar del año anterior, el año 11, por el tipo de interés. Y el saldo pendiente de amortizar del año 11 va a ser igual al valor actualizado de las anualidades pendientes de vencimiento. Por tanto, la fórmula sería la siguiente. Ese 11, que es el saldo al final del año 11, va a ser igual al valor actualizado de las anualidades pendientes de vencimiento, que son 20 menos 11 años, anualidades. Por tanto, el saldo del año 11 sería 34.784,71. Pues a ese saldo le multiplicamos el tipo de interés del 4% para obtener cuál es la cuota de interés del año 12. El 4% porque es el interés que opera en esa anualidad. ¿De acuerdo? Con lo cual la cuota de interés del año 12 será 1.391,39. La segunda opción es abonar cuotas de amortización constante. Te das cuenta que aquí no me hablan de anualidad constante, sino de cuotas constantes de amortización. Por tanto, me olvido de A por A sub NI. Aquí no aplica. Con un periodo de carencia pura inicial de 5 años. Si el tanto de interés pactado es del 7%, calcular el valor, no el calor, el valor de la cuota de amortización, la cuota de interés del año 18 y el total amortizado hasta el final del año 10.
Me pide además que plantee la ecuación que le permitiría calcular el tanto efectivo de coste si la operación lleva asociada una comisión de apertura del 1% y unos gastos de estudio de 1.000 euros. El TAE de la operación me preguntan si mediría el coste real en el préstamo. Vamos a ver todo ello. Por pasos. Primero, muy importante, plantear la representación gráfica del préstamo. Pido 60.000 euros, como no pago nada en 5 años, carencia pura, no pago amortización ni pago intereses, por tanto el saldo se va a incrementar con los intereses generados durante cada año de carencia. A partir del año 5 empieza a amortizar. Como la duración total son 20 años, serían en total 15 las cuotas de amortización y operando un tipo de interés de 7%. Por tanto, la cuota de amortización constante la calculo dividiendo el total a amortizar, ya no 60.000 euros que pedí prestado, sino la cantidad 60.000 euros incrementada con los intereses que se han generado durante cada año de carencia que no pago nada, entre el número de anualidades que van a tener cuota de amortización constante, que van a ser 15, aunque sean 20 años, solamente 15 anualidades. Por tanto, la cuota constante de amortización sería igual, por tanto, a 5.610,21 euros. ¿Cuál será la cuota de interés del año 18? Pues va a ser el saldo pendiente de amortizar del año 17 por el tipo de interés. Y el saldo pendiente de amortizar del año 17 es igual a la cantidad que me queda por amortizar en los años 18, 19 y 20, es decir, 3 veces la cantidad que amortizo cada año. Por tanto, el saldo 17 va a ser igual a 3 por la cuota constante de amortización, 16.830,62. Y la cuota de interés va a ser igual a ese saldo ya calculado por el tipo de interés del préstamo, que es el 7%, lo cual me dará la cuota de interés del año 18, 1.178,14. Como vemos, el sistema uniforme es mucho más sencillo que el sistema francés, por lo tanto, cuando me digan cuota constante de amortización, me olvido de A constante. Lo que es constante la M y no se calcula a través de la función A por A sobre I. El total amortizado hasta final del año 10 vendrá determinado por el número de anualidades, son 5, porque la primera anualidad empieza en el año 6, por la cantidad que se amortiza cada año, con lo cual el total amortizado va a ser igual a 5 veces la cuota constante de amortización. Para plantear una ecuación que permita calcular el tanto efectivo del préstamo, debo plantear una equivalencia entre lo que pago y lo que recibo. ¿Qué recibo? Voy a recibir el nominal del préstamo, 60.000 euros. Sin embargo, en este caso, existen unas comisiones de estudio y una comisión de apertura que debo restar a la cantidad que recibo. La comisión de estudio son 1.000 euros y la de apertura un 0,1% sobre el nominal. Por tanto, todos los gastos ascienden a 1.600 euros. Definitivamente, la cantidad que recibo es de 58.400, aunque el préstamo es de 60.000, porque hay comisiones que operan. ¿Cuándo lo recibo? En el momento cero. ¿Qué es lo que pago? Pago una serie de anualidades que se representan en la siguiente línea temporal. Pago una anualidad a su 1, el año 6, hasta llegar a la anualidad a sus 15, el año 20. Es una anualidad que no es constante, puesto que estamos ante un sistema uniforme. Pero si recordáis, las anualidades que amortizan un préstamo uniforme siguen una relación. Son rentas variables. Las anualidades se corresponden con una renta variable en presión aritmética de razón menos M por I. Por tanto, una vez calculado el valor de la primera anualidad y calculado el importe correspondiente a menos M por I, podremos plantear la ecuación financiera. El valor, la cantidad que yo recibo, que es 58.400, va a ser igual al valor actualizado de todos los pagos, que suponen una renta variable en presión aritmética, ¿de acuerdo? De primera anualidad A y de factor P menos M por I. Por eso la fórmula sería A por A sub I menos P partido entre I, más P partido entre I, que en este caso P es menos M por I partido entre I, por A sub I menos N por V elevado a N. No obstante, la fórmula me va a llevar siempre al momento anterior al vencimiento, que va a ser año 5, por tanto, además debería actualizar los 5 periodos. Despejando aquí el tipo de interés, obtendría cuál es la rentabilidad. Habría que interpolar, ¿de acuerdo? Pero el problema no lo pide, basta con plantear la equivalencia. Por último, en este caso, la TAE del préstamo sí coincidiría con el tanto efectivo, ya que la diferencia que existe entre TAE y tanto efectivo es la siguiente. El tanto efectivo tiene en cuenta todos los gastos y todas las comisiones, mientras que el TAE tiene en cuenta solamente aquellas comisiones que sean ingresos para el banco. En este caso solamente hay dos comisiones, que es comisión de apertura y de estudio. Las dos las cobra el banco, por lo tanto coincidirían tanto efectivo como el TAE, serían idénticos. El apartado C me dice que finalmente una tercera opción es abonar 8 anualidades, de cuantía A, la primera de ellas, al finalizar el tercer año, y de cuantía 2A, las restantes años. Si el tipo de interés es del 5%, determinar cuál es el valor de las anualidades, la cuota de amortización del año 10, el total amortizado hasta final del año 7 y el saldo al finalizar el año 15.
Vamos allá. Primero, como siempre, representamos la función, el préstamo, 2 años que no pago nada, el saldo se incrementa en la cuantía de los intereses generados y no pagados. Y después tendré 8 anualidades constantes de cuantía A y después 10 anualidades constantes de cuantía 2A. Bien, ¿cómo se calcularía el valor de la anualidad? A través de la siguiente ecuación. Voy a plantear la equivalencia en el año 2, ¿de acuerdo? Lo que debo en el año 2, que es 60.000 por 1,1 más i al cuadrado, va a ser igual al valor actualizado de estas dos rentas. Una renta de 8 términos constantes de cuantía A y una renta de 10 términos constantes de cuantía 2A. La fórmula A por A sub 8i me va a llevar al momento anterior al primer vencimiento de la primera renta, que va a ser el año 2, que es justo el momento en el cual planteo la equivalencia, por lo tanto no hago nada más. El valor actual de la segunda renta va a ser 2A por A sub 10, 0,05, que me va a llevar al momento anterior al primer vencimiento, que es el 11, por tanto me llevará al momento 10, como planteo la equivalencia al año 2, además debo actualizarla a 8 periodos al tipo de interés. También podría haber optado por plantear la equivalencia al año 0, que sería igual, 60.000 euros es la cantidad que recibo al año 0, lo igualo al valor actualizado de cualquier de las otras dos rentas, las dos valoradas en el momento 0. Por lo tanto, la primera renta la actualizaría 2 periodos al 5% y la segunda renta la actualizaría 10 periodos, ¿de acuerdo? Elija una opción u otra, el valor de la anualidad me va a dar exactamente igual en ambos casos, que es 3.910,51 para A y para 2A 7.821,02, ¿de acuerdo? Planteé la equivalencia al año 0 o en el año 2 de forma indistinta, me da lo mismo siempre y cuando no me equivoque. ¿Cómo no me equivoco? Asegurándome que a cada lado de la igualdad y que cada sumando esté valorado en el mismo momento, el 2 si he elegido el momento 2 o el 0, ¿de acuerdo? Me pide además la cuota de interés del año 10, que va a ser igual al saldo pendiente de amortizar del año 9 por el tipo de interés. ¿Cómo obtengo el saldo pendiente de amortizar del año 9? Calculando el valor actual de todos los pagos pendientes. En este caso, el año 9 me queda una anualidad del año 10 de la primera renta y toda la segunda renta. Por lo tanto, A lo actualizo en periodo y por lo tanto 2A lo actualizo 10 periodos al 5%. No obstante, la fórmula de 2A por A sub NI llevaría al momento anterior al primer vencimiento, que es el momento 10. Por lo tanto, además, lo debo actualizar un periodo más para plantear toda la equivalencia en el año 9. El saldo, por tanto, sería 61.240,29. Pues a ese saldo le aplicaré el 5% para calcular la cuota de interés del año 10, que me daría 3.062,01. ¿Cómo puedo obtener el total amortizado hasta el año 7? Pues puede calcular con la siguiente fórmula. Aunque hago referencia al total amortizado del año 7, en realidad me refiero al total amortizado después de 3 anualidades. Por lo tanto, va a ser igual a la primera cuota de amortización por S sub, en este caso S sub 3, pues son 3 anualidades, ¿de acuerdo? ¿Cómo obtengo la primera anualidad? Pues va a ser igual la primera cuota de amortización, la diferencia entre la primera anualidad y la primera cuota de interés. La anualidad sería 3.910,51, ya calculé anteriormente, y la cuota de interés va a ser el saldo anterior, que es 66.150, si recordáis 60.000 por 1 más i al cuadrado, por el tipo de interés, con lo cual la primera cuota de amortización sería 603,01. Ya puedo calcular el total amortizado, sería esos 603 por S sub 3i, que me daría un total amortizado de 1.900,99 euros. El saldo pendiente a amortizar al final del año 15 va a ser el valor actualizado de las anualidades pendientes de vencimiento. En este caso, me quedan 5 anualidades de 2A de 7.821 euros que debo actualizar al tipo de interés del 5%. De esta forma, calcularía cuál es el saldo pendiente a amortizar del año 15, que me daría 33.860,92. Bien, eso es todo. Espero que os sirva para el examen de mañana y que tengáis mucha suerte.